Te voy a enseñar a hacer este bolso hermoso. Es un bolso de mano, puede usarse travesal como sale en la grabación. Es un modelo muy fácil, pero no por ser fácil no va a decir que no tenga estructura. Te voy a enseñar a hacer esa asa para que te quede así de impecable y también una buena base estructurada. No utiliza cierre, lo cual es muy práctico para las personas que se están iniciando. Comienzo cortando dos rectángulos de 44 por 42 de altura y le voy a dar una base. Los cuadrados de base van a ser de 5 por 5. De todas maneras, te voy a dejar todas las medidas en la caja de descripción. Yo estoy utilizando un material de 1.4 milímetros de espesor. Entonces, para la base, para darle estructura, voy a utilizar goma eva de uso marroquinería y un charol color caramelo que va a tener de 11 por 34. Las ases también van a ser de color caramelo, utilizando 60 por el doble ancho de mi mosquetón, que es de 2.5. El forro va a ser de 44 por 30. ¿Ok? 30 de altura, 44 de ancho. Un material muy lindo que compagina con el bolso. Siempre encárgate de buscarte buenos forros para que compagine con el exterior de tu bolso o de tu cartera. Y un bolsillo que va a tener de 32 de altura por 22 de ancho, el cual vamos a doblar por la mitad. Para hacer esos aros utilicé aros como de esas de cortinas que tienen macho y hembra. Voy a utilizar 4 para usar 2 de cada lado. Voy a usar 5 clavos pin para la base de mi bolso, y aparte voy a utilizar un cerramiento que es de torniquete. También voy a utilizar 2 mosquetones. Yo estoy utilizando 2 de 2.5 de ancho. Tú puedes usar el que tú tengas o a mano. Y como te dije, el cerramiento va a ser un torniquete como este. Se consigue donde vende, también puedo suplantarlo por el broche imán. Pero este también es fácil de conseguir y es económico también. Yo lo estoy haciendo todo en color plateado. Tú eliges qué hacer. Bueno, vamos a comenzar por el bolsillo. El bolsillo tiene 32 de alto por 22 de ancho, el cual vamos a doblar por la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser a los lados y vamos a coser en el centro, pero nada más como unos 4 centímetros de cada lado. ¿Por qué? Porque este es un bolsillo que se le da la vuelta. Es un bolsillo muy fácil, pero nunca hay que dejarle de colocar bolsillo porque eso le da valor a nuestro producto. Entonces, yo coso a cada lado, ¿verdad? Y me gusta coser, por ejemplo, de 2 a 4 centímetros a cada lado en lo que va en la parte central. ¿Por qué? Porque de esa manera ya yo marco lo que va a ser el doblez de mi bolsillo a la hora de coserlo a nuestro forro. Entonces, cortamos. Estoy utilizando para todo este material un hilo de nylon número 60. Le doy la vuelta y la puntada que uso para coser el forro es de 3.5. Yo me ayudo con la cinta de papel porque no me gusta usar alfileres en este caso. ¿Dónde situarlo? Yo por lo general lo pongo 6 centímetros más abajo, de esta manera, y lo sitúo bien en el centro. Con la cinta de papel es buenísimo para ayudarse porque de esa manera no tienes que lidiar con los alfileres que dejan unos orificios muy feos, y tampoco se puede utilizar clip en esta parte. Donde doblé lo voy a colocar en la parte inferior. De esa manera, cuando hago esa costura central, queda automáticamente escondido, embutido. Voy quitando mi cinta a medida que voy cosiendo. Siempre me debo acordar de atracar al final y al principio con una costura en retroceso. De esa manera nos queda un bolsillo muy fácil, pero como te dije anteriormente, es bueno ponérselo porque eso le va a agregar valor a tu producto y cabe perfectamente un celular. Una vez que lo tengo así, queda hermoso. Esta tela no sé cómo se llama, pero es como un acuarizado. Le sobrepongo la otra parte del forro y ahora voy a cerrar a los lados
Y en el centro voy a coser también con más o menos como unos 6 centímetros a cada lado. ¿Por qué? Porque tengo que dejar un orificio donde le voy a dar la vuelta próximamente a mi bolso. Como te dije anteriormente, para las costuras internas yo utilizo una puntada 3.5. Estoy utilizando un presatela de teflón que ayuda mucho en el proceso de coser sintéticos. La aguja que yo estoy usando es la número 18. Después vamos a proceder a cerrar los cuadrados de la base y así de una vez le damos forma a nuestro forro. Lo único que vamos a dejar es la costura central por la donde que vamos a dar la vuelta a nuestro bolso. Siempre a la hora de coser en la costura, tratar de poner la costura con costura para que de esa forma quede un bolso simétrico, un forro simétrico, y colocamos cada costura a cada lado. La verdad que es un bolso súper fácil. Yo lo quise traer porque, por ejemplo, para el nivel iniciante es un modelo que puede comenzar con un buen pie. No tiene que ser súper sencillo para que comience en este mundo, sino con un producto que tenga buena estructura. Y para los niveles avanzados, bueno, eso le va a agregar otro modelo y por ahí lo puedes hacer con otros materiales, con jean, con gordura, siempre que estén estructurados. En este caso no lo estructuré porque ya mi material ya venía estructurado. Ahora voy a preparar la base. La base utilicé un charol color caramelo, ¿verdad? Que tiene 11 por 34. ¿Qué hago yo? Lo primero que hago es marcar 1 centímetro a cada lado. Y de la goma espuma, de la goma eva, es del uso marroquinero, no el de la librería. Yo le rocío pegamento en aerosol a 45 grados porque la verdad que es más fácil porque que el cemento de doble contacto. Tú puedes utilizar también tu cemento de doble contacto. Yo lo voy a utilizar más adelante para las asas. Una vez que la tengo así, le pongo la primera capa de goma eva y le coloqué las bailarinas o los clavos o pin de 2 paticas a 4 centímetros de cada borde y a 3 centímetros de arriba y abajo a cada lado y uno en el centro. Yo lo protejo con una cinta de papel para que no vaya a molestar en la segunda capa de mi goma eva. De la goma eva, de esta parte le recorté 1 centímetro más pequeño para que quede justamente como en el centro. Esto va a ayudar que a los lados, al momento de coserlo, con ese margen que yo le estoy dando, no va a generar muchas capas. Y por ahí, si tú lo estás haciendo en una casa, en una máquina doméstica, lo puedes hacer perfectamente, igual que en la industrial. ¿Qué hago yo? Ahora me voy a ayudar con una cinta de doble faz, de doble cara o con pegamento, ¿verdad? En ambos lados para que me quede todo eso bien formado. Yo utilicé una aquí bien finita, de tal manera que al momento de cerrar no me quede el pegamento al borde. Lo único que tengo que hacer es retirar el papel que tiene ella y la verdad que esta cinta es súper buena aliada al momento de hacer los acabados de las piezas de nuestros bolsos y nuestras carteras. Ahí me está costando un poquito porque tiene muy buena pega el papel, pero después cede. Una vez que la tengo así, a mí me gusta comenzar del centro hacia afuera. Te puedes ayudar también con un martillo para que quede bien planito, que es lo que yo hago. Después que pego de un lado a otro, procedo a darle en el dorso con un martillo. Una que me tengo así, lo reservo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a coser en la parte, solamente en la parte inferior. Voy a unir esos dos. Yo lo abrí, me faltó ese video, sorry, pero cuando abras la costura, le das una costura a cada lado del repise para que no quede gorda esa parte, para que no quede gruesa. Una vez que ya tengo mi base, lo que hago es ubicarla. También me ayudé con una cinta doble faja en el medio. De esa manera no tengo necesidad de usar clip. Además que es muy difícil aquí usar clip. Lo sitúo bien en esa base y como te diste cuenta, calza justamente en las medidas que yo te di, que suministré para hacer esos cuadrados.
Entonces, una vez que lo tengo bien ubicado, entonces ahí procedo a coser con una puntada más larga. Yo, por ejemplo, en mi máquina industrial uso una número 6. Tú en tu máquina cosera usa la más larga, que creo que viene siendo una 4, una 5. Con mucho cariño, el pesatela es nuestro guía para que esa costura salga derecha. Y no empujes el material, deja, nada más sostiene, no descanse con fuerza tu mano arriba del material para que de esa manera no se hagan saltos de puntada. Hay que dejar, si te cuesta un poquito, puedes untar un poquito de aceite de máquina sobre los bordes y de esa manera te va a correr un poco más rápido. Como yo te dije, no hay que dejar el peso de las manos o empujar, porque eso lo que ocasiona es que salten esas puntadas y de esa manera nos queda nuestra base. Una vez que tenga eso, yo cerré a los lados como se cierra cualquier base. Buscamos los medios y cerramos las bases. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como una especie de fuelle, doble 6 centímetros de la parte del borde hacia abajo. Me encargo de unir con los clips, sobre todo costura con costura, que me quede todo simétrico, que ese doblez me quede simétrico. Porque como este de bolso no lleva cierre, yo lo que voy a colocarle es un torniquete, un cierre de torniquete. Tú también puedes colocarle un broche imán en esta parte. Yo marqué el medio de ese doblez, es decir, una vez que lo tengo así, marqué los medios, lo que van en el centro, ahí marqué los medios. Primero voy a coser con una puntada igual de ancha, estoy utilizando una punto 0.6, perdón, 6 milímetros, y coso todo alrededor en lo que va de mi ancho de mi prensatela. Yo tengo un prensatela que es más o menos de 7 milímetros de ancho. Entonces, con mucho cariño, porque esta costura es la que va a estar al exterior expuesta en nuestro bolso. Vamos a coser de un lado y de otro y asegurándome que las costuras se entren con las costuras. Cortamos todos los hilos y si nos quedan algunos hilos hacia afuera lo podemos quemar con el encendedor y así nos queda el frente impecable. Ahora, ¿qué voy a hacer? Te dije que yo había marcado el centro de ese fuelle. Ahora voy a marcar el centro de mi forro buscando la costura con costura. Una vez que la tengo así, le voy a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque este va a ser el momento que vamos a unir el forro con nuestro bolso. Es una manera, la verdad, bien práctica para unirlo. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que yo hago es colocar siempre en la parte donde está el bolsillo, en la parte trasera. O sea, contrario a donde está mi plaquita, por ejemplo, que yo uso, o en tu caso, si tienes una etiqueta que se cose. Ubico primero los medios que ya había marcado. Me ayudo con unos clips. Y después procedo a colocar el clip alrededor, ubicando también costura con costura. De esa manera se nos hace más fácil a la hora de coser que todo esté todo bien simétrico, todo bien bonito, y eso nos va a evitar que se nos haga pliegue o cosas extrañas. Con las medidas que yo te estoy dando te va a salir perfectamente como si fuera un guante. Solamente tienes que estar pendiente a la hora de cortar tus materiales y a la hora de coser tus materiales. Una vez que le coloqué clip a todo alrededor, es un trabajito que nos asegura que al momento de coser no vaya a quedar desfasado nada. Una vez que lo tengo así, procedemos a coser. Lo voy a coser con una puntada 3.5. Todas las costuras internas tienen que ser una costura más cerrada. Las costuras externas, las llamadas costuras de despunta o de repise, son las costuras más abiertas, la puntada más abierta. Entonces ahí le doy retroceso y procedo a coser todo alrededor con mi puntada 3.5, siempre ahorillando nuestro prensatela con el material. De esa manera no tenemos que lidiar que si nos quedó derecho, no. El prensatela es nuestro mejor guía para que nuestras costuras salgan derechitas.
Y aquí ya tenemos más o menos como el 60% de nuestro trabajo. La verdad que es un modelo que puedes hacer con múltiples materiales. Por ejemplo, si usas bordura, dale una buena estructura también con el mismo goma eva de marcarería, como yo hice en la base. Siempre corta 1,5 centímetros, lo que viene siendo alrededor, para que no tengas muchas capas en las costuras. Una vez que tengo así, procedo a cortar todos esos hilos. Si hay que quemar algo con el encendedor, siempre con la llama azul. Muy importante. Ya lo tengo así. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a dar la vuelta a nuestro bolso. Comenzamos primero con el forro, sacando todo ese forro para poder dar la vuelta de a poco. A mí me gusta comenzar por la parte del forro. Voy introduciendo con mucho cariño y con mucho amor nuestro bolso, y después en la parte de la base lo que vamos a hacer es como empujarla de los lados y después del centro. De esa manera no tengas que tener miedo. Si hiciste una buena base, no se te va a dañar. No tenemos que tenerle miedo a los materiales. Los materiales deben ser como una plastilina en nuestra mano. Nosotros somos los que le debemos dar fuerza y forma. Por eso es importante usar costuras cerradas en la parte interior. Y ahí salió mi linda base, como yo quería. Esta combinación me encantó, caramelo, ahora en primavera con rojo, me parece espectacular. Comienzo, no le cierro todavía el fondo de nuestro forro, porque voy a poner mi base de torniquete, ¿verdad? Que es como macho y hembra. Este es el momento de colocarlo. Porque tenemos que ponerlo, por ejemplo, esa parte va por encima, pero la parte de abajo va por debajo. Si tú colocas un broche magnético, bueno, ayúdate a centrarlo con la hebillita que trae de seguridad, y es muy fácil. Yo me estoy ayudando con una pinza aquí, porque en la parte de la entrada trae como macho y hembra, trae unas paticas que se colocan justamente en el centro, y de esa manera los aprieto y me asesoro que quede fijo. Ahora voy a colocar si hay algún reborde. También tuve que cortar un pedacito, pero yo lo hago con esa tijerita que ves ahí, nada del otro mundo. A pesar que es un material que es 1.4, es muy noble, es muy dulce a la hora de manejarlo. Después voy a colocar los aros. Así hice mis orificios, los marco con el mismo aro de macho y hembra. Corto un pedazo con la tijerita, después el otro pedazo. Me tomo ese trabajito porque no tengo el circular para abrir esos machos y esas hembras. También de la misma manera como el torniquete trae un macho y una hembra. Pones el macho por el lado de afuera y cerras las paticas del lado de adentro. Me asesoro de que todo eso esté bien puesto, que esté bien en su sitio, para poder proceder a cerrar el fondo de nuestro bolso. A mí me gusta cerrar el forro de lado a lado. ¿Por qué? Porque si lo cierro nada más en el espacio donde dejé la abertura, queda como una enmienda y no luce muy bonito, muy estético, y también es como predecible que ahí le dimos la vuelta a nuestro bolso. Entonces tomarnos el trabajito de coser de lado a lado, igualmente con una puntada 3.5, lo deja más estético, más bonito, y no se sabe dónde se le dio la vuelta a nuestro bolso. Eso lo puedes aplicar en carteras, en neceser, etcétera. Queda más bonito que le hagamos ese cierre de lado a lado. Acordamos de darle retroceso al principio y al final para que no se nos vaya a ir nuestro hilo. Cortamos todos los hilitos que vemos por ahí para que ayude a la estética de nuestro bolso. Y ahora sí procedemos a introducir nuestro forro, y queda calzado con las medidas que yo te estoy dejando. Ahí cierra mi torniquete y ya prácticamente lo que nos queda hacer, ahí te doy una visualización de que cómo queda ese cerramiento del forro impecable. Ahora vamos a hacer esa asa atravesada. Yo corté 2 tiras de 70
por el doble de ancho de mi mosquetón. Mi mosquetón tiene 2.5. Procedo a colocarle cemento con doble contacto, el cual yo lo pongo en una botellita descartable bien limpia, un lienzo, alguna tela que tenga trama que se pueda salir la pega, y con un resorte lo aseguro todo. Es fácil de colocarlo así. Es un cemento de doble contacto que lo compro también en la tienda de los insumos de marconería, bolsos, etc. Yo había marcado el medio, o sea, a 2.5, y cuando esté la pega en punto mordiente, que es decir, lo tocas, pero está pegante, pero no está húmedo, ahí procedo a doblar hacia el centro. Me ayudo con mi martillo para que queden esos bordes y que quede bien planito. ¿Y por qué hice dos? Porque una va a ser doble. De esa forma vamos a tener un asa con mejor acabado, que también al revés se vea bonito. Me voy ayudando, voy aplanando con mi martillo, y muy importante, aquí en las esquinas, en las puntas, trata de meterlo 1 milímetro más adentro. ¿Por qué? Porque a la hora de voltear no se vean esas puntas tan feas que sobresalen. Entonces, solamente al principio y al final, trata de meterlo en el centro, 1 milímetro más en el centro. Ahí yo me voy ayudando con mis manos, con el martillo, y de la misma forma voy a hacer las dos asas. Yo le hice un largo de 70 centímetros como para una chica de una altura de 1,60. Por ejemplo, si eres más bajita, lo puedes hacer en vez de 70 centímetros, de 65 centímetros. Todo depende de la altura de la persona, pero es un tamaño como universal. Ahí vuelvo a meter las puntas, me aseguro que queden esas puntas bien cerradas, porque al momento de armar nuestra asa, eso le va a dejar mejor estética. Y no solamente mejor estética, es más fácil a la hora de cerrarlo con la máquina. Aquí ya yo tengo las dos bien hechas. Me voy a ayudar con una cinta doble faz finita de 1 centímetro para colocar en el medio. Puse mi mosquetón, doblo como 1,5 centímetros, le pongo un pedacito de cinta doble faz para que no se me mueva, y a lo largo en el centro coloco el resto de la cinta doble faz bien centrado, que no se nos vaya a ver en los extremos, por favor. Porque esto nos va a asegurar que en el momento de la costura nos va a agilizar mucho de que no se nos vaya a mover esas asas. Aquí sobrepongo la otra, pero la otra no la voy a doblar. ¿Por qué? Porque no quiero colocarles más capas de las que tenga. Entonces lo único que hago es tapar el doblez de la anterior asa, y me voy ayudando. Si hay que corregir, hay que levantar y volver a poner, se hace hasta que esos bordes queden bien paralelos y no nos quede torcido ninguna de las dos asas. Después, al final, coloco otro mosquetón, siempre asegurándonos que nos quede en la misma dirección, o sea, hacia afuera. Ahí estoy cortando el excedente, doblo y sobrepongo la otra parte como lo hice en el principio de mi asa. De esa manera ya prácticamente nos facilita muchísimo a la hora de coser, que no nos queden globitos, que no nos queden arrugas y que nos quede bien plana. A mí me gusta comenzar paralelo y vamos a coser del lado de frente, o sea, donde no están las enmiendas, del lado de frente, con la costura más bonita de nuestra máquina de coser. Aquí también estoy utilizando una puntada número 6. Entonces, siempre asegúrate de estar el prensatela alineado con nuestro material, es decir, con nuestra asa. De esa manera nos asegura que nuestras costuras queden derechas. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante a la hora de la estética de nuestra asa. Otra cosa, no empujar el material, porque se nos va a hacer los saltos de puntada, y sobre todo ahorita que tenemos varias capas, que lo puedes hacer también en una máquina casera. Te ayudas con un poquito de aceite de máquina, lo va untando y se va deslizando más fácilmente, y de esa manera no tienes la necesidad de empujar ningún material. De hecho, no se debe empujar el material. Aquí está nuestro bolso. Yo le coloqué estos mosquetones redondos a presión. ¿Por qué? Porque los aros normales son muy duros. Este se consigue también en donde venden todos los insumos de
de cerramiento, de mosquetones y eso se consigue fácilmente ahí. Son como unos mosquetones, pero completamente redondos para poder colocar el mosquetón de mi bolso. Y de esa manera terminamos nuestro bolso. La verdad es que es muy fácil, un modelo muy sencillo, pero que nos deja tener una bonita apariencia, unos bonitos acabados. Espero que puedas hacer el tuyo. Y nos vemos en el próximo video.